estadounidense Stephen King dijo: en algunos lugares los humanos crean monstruos inhumanos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, el hombre es el único animal que tiene la capacidad de crear monstruos inhumanos. Vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Este hombre es un criminal, me mató a mi familia y hoy ni me quiere entregar los cuerpos. El que cruce el cercado de mi casa tiene que estar dispuesto a lo que sea. Se las va a ver conmigo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gonzalo, estás demandando a Fabio. Explícame cómo lo conoces, por qué lo demandas y qué exiges para resolver esta situación. Ok, para empezar, muchas gracias, doctora, por permitirme traer mi caso aquí, porque he decidido venir acá porque sé que usted es una persona consciente y sé que va a hacer justicia. Vengo a demandar a Fabio por la cantidad de $10,000 con el fin de poder darle cristiana sepultura a mi hermana y a mi mamá, porque están en la propiedad de él, y para poder traer a mi papá aquí a los Estados Unidos para que él esté en el sepelio de mi hermana y de mi mamá. O sea, los cadáveres de tu madre y de tu hermana están en una propiedad que le pertenece a este señor. Así es. Y no han podido retirar los cadáveres de la propiedad. Están tirados en la propiedad de ellos. El cual tú los mataste. Casi ya putrefactos. Al momento de tú pagar, tú los mataste. Ok, a ver, explícame la situación, por favor. Ok, doctora, yo soy de Honduras. Yo me vine para este país hace 2 años y medio con el fin de poder venir a hacer aquí, a trabajar, y pues salí de mi país pues prácticamente huyendo de la ola de criminalidad en que el país está viviendo, ¿va? En México no pude pasar, ya sabe, por el dinero y por inmigración y miedo a que me repatriaran a mi país. Pues en México conocí a una persona que logró cruzarme para aquí, para Estados Unidos. O sea, un coyote. Exactamente. Ok. Pues en el transcurso de que nosotros venimos cruzando de México para aquí a Estados Unidos, cruzamos por la propiedad de este señor. ¿Que queda en qué parte de la frontera? Texas. El estado de Texas. Así es. Pues en una noche que vamos cruzando ya la frontera, nosotros pasamos por un lugar baldío lleno de espinas, de árboles, lodo, y en eso escuchamos unos disparos, pa, 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 de un solo. Y nosotros dijimos, migración. Pues el coyote nos dijo, no se preocupen, solo corran, porque es el dueño de la propiedad que siempre hace esto. Pues logramos pasar aquí, ya hoy estoy aquí, ya tengo 1 año y medio de estar en este país, trabajando duro. Hace un mes decido traerme a mi hermana y a mi mamá para aquí y logro contactar a la persona que me ayudó para venir aquí. Un día antes el coyote me habla, hace 1 semana y medio, y me dice que mi hermana y mi mamá han muerto. Por tu culpa. Que este señor les disparó y los mató. En mi propiedad. Pues, tú pagaste su muerte. Fue algo fuerte, doloroso, porque usted sabe, aquí en este país, sin un estatus migratorio, se me hacía complicado todo. Logré ir a la casa de él, a Texas, con gran sacrificio, y en ese momento, cuando yo estoy negociando con él, él lo que me dice que no puede hacer nada, que mi familia tal vez eran unos asesinos, unos inmigrantes, o si es posible que traían drogas. En fin, tantas cosas que me dijo negativas de mi familia que al final él llama a migración y la policía, y lo que tuve que hacer fue salir corriendo porque obviamente no tengo un estatus migratorio y migración me podía agarrar y repatriarme a Honduras. Bueno, al final tú lo que quieres es recuperar el cadáver de tu mamá y de tu hermana para poderle dar santa sepultura. Así es. Y $10,000 por los daños ocasionados. Y también traer a mi papá para que contactar a un abogado de inmigración para poder traerlo aquí. Para ver si puede estar presente durante Así es. el sepelio de tu familia. Ok. Fabio, ¿cómo respondes? Yo estoy protegiendo mi propiedad. ¿Protegiéndola de qué? Las leyes de Texas respaldan que en la propiedad... Las conozco.
claramente nos podemos defender. Muchas veces han pasado, ya van varios años, es más, varios años que personas, inmigrantes, pasan por mi propiedad. ¿En qué lugar está tu propiedad? Yo estoy cerca del Paso, Texas. Cerca del Paso. Ahí tengo una propiedad grande con bastantes hectáreas. Pero personas como aquí este señor que me está demandando, desafortunadamente creen que pueden pasar por cualquier propiedad. Y no es así. Así no pasa en Texas. En Texas nos gusta defendernos. O sea, esto es lo que tú me estás diciendo, sí. Y yo estoy defendiendo mi propiedad porque las personas que pasan dentro de mi propiedad no siempre son inmigrantes indefensos que vienen buscando sueños, doctora, y no tienen balas y no tienen armas. Me estás diciendo que ahí pasan personas que ponen en peligro... Sí, señora. ¿Tu propiedad? Sí, señora. Han empezado a poner galones de agua, han empezado a poner muchas comidas en lata, el cual eso empieza a generar más tráfico. Exactamente, a personas que piensen que pueden cruzar por ahí libremente, el cual no es así. ¿Has tenido alguna vez algún enfrentamiento con alguien? Desafortunadamente sí, hace como 1 año y medio tuve un enfrentamiento, andábamos cabalgando con mis hombres. Y decidimos confrontar con un grupo de personas y les advertí muy pacíficamente, les dije, desafortunadamente no pueden estar pasando por mi propiedad. Este es mi cercado y de esta línea no cruzan. Ellos no hicieron caso, se pusieron un poco tercos y sacaron una pistola y me dispararon. Me han disparado en mi pie y he durado y he sufrido con este pie. Ya no puedo cabalgar, ya no puedo subirme a mi caballo porque esto no cabe ahí dentro. Ok, sí, es de tu propiedad, yo entiendo. Ahora, ¿por qué no entregas el cadáver para que este muchacho pueda enterrar a su familia? Si yo permito que este señor entre, todos van a querer hacer lo mismo. Aparte, esos cadáveres están en un lugar árido, sirven de bono. Me sirven para crecer plantas, para crecer a tomates, chiles. Mira lo que te voy a decir, Fabio. Ese nivel de cinismo es tan asqueroso y tan perverso. Doctora. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de mi propiedad, doctora. No, perdóname, pero entre propiedad y seres humanos... Mire, doctora. Gana el ser humano, perdóname. Si tú matas a una persona... porque un miembro de tu familia está en peligro, por esa persona ahí yo comprendo. Estás defendiendo tu propiedad, pero estás defendiendo la vida de un ser humano. Pero matar a gente porque pisan un pedazo de tierra. Yo no comprendo cómo la policía en Texas no entra. Hay un cadáver en una tierra y la policía no entra a investigar. No es necesario, son mis propiedades. Yo pago impuestos, pago biles. ¿Qué? Eso no te da derecho de matar. Con mi sudor. Pero no de matar. Esta persona fue la que trajo a su familia. Esta persona fue la que pagó la muerte. Mira, por más que trates de demonizarlo a él, yo estoy seguro que el que tiene 1 onza de corazón no lo va a ver como tú. Una tierra, un pedazo de tierra, no amerita una vida de un ser humano. ¿Y si le pasa algo a mi familia, doctor? Eso es otra cosa, pero no estamos hablando que en tu familia hay confrontamientos todo el tiempo por estos inmigrantes. Desafortunadamente no podemos saber. Y aquí estoy hablando de un solo caso. Yo no te estoy diciendo, Fabio, yo no te estoy diciendo que dejes entrar a todo el mundo. Yo te estoy diciendo que le des los cadáveres de sus familiares para que los entierre. No puedo hacer eso, doctora. No se puede. No entiendo. ¿Tú tienes testigos? No, yo tengo un testigo. Yo igual tengo un testigo. No entiendo por qué no puedes hacerlo. Doctora, le quiero aclarar que mi familia... ¿Qué pasa? ¿Abrirías una investigación? ¿La policía te investigaría? Desafortunadamente no tenemos que llegar a esos... Ok, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Vivian. Vivian, estás aquí apoyando al señor Fabio. Sí, es mi papá. Ah, ok. Mire, doctora, para decirle en primer lugar, voy a decirle qué pasó. Yo un día en la noche estaba montando en mi caballo y pues estaba pasando gente. ¿Qué tal si unos de ellos vienen aquí adentro y yo estoy afuera y me violan? Entonces, ¿qué va a pasar, doctora? Yo comprendo. Cuando estaba montando en mi caballo... Ahí estaría justificado. Sí, yo estaba montando en mi caballo. Y miré a unas personas que yo ni reconocí. Y dije, van a tener armas. Entonces yo con mi 38 les hice tas, tas, tas. El cual estaba en todo su derecho ella. Si yo lo tengo que hacer otra vez, yo no sé si fue ella la que está confesando haber matado a tu mamá, a tu hermana. Yo no sé si está haciendo o no. Doctora, a mí lo que me espanta de todo esto es la descripción esta así como media... Como si fuera esto un acto heroico,
como si estuviéramos hablando de matar Es a los proteger a la familia. narcos, Doctora. a los de los carteles, al Chapo. Si me matas a toda esa gente, que yo feliz. Pero Pero estamos ¿qué tal hablando si de me gente matan a mi inocente, familia? necesitada, hambrienta. Prácticamente mal. él mató a su familia. No, ¿Para yo qué no hacer está las mal, cosas aquí es el mal? señor. Fueron Perfecto. ustedes El que que me está mal es el asesinaron a mi señor. familia. Señores, yo entiendo lo que entiendo su punto. Pero es que es cínico el punto. Doctora, Es cínico, imagínese. estamos Estoy en hablando todo mi de un derecho. desbalance de poder. Estoy en todo mi derecho, Un desbalance de poder. Uno Yo tiene que trabajé- hablar, pensarlo todo. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Es un desbalance de poder. O sea, yo pienso esto. Utilizar un arma de fuego contra personas indefensas, No son para mí es indefensas. injustificable porque es como que el desbalance es muy grave. Buenas tardes, señor. Hola, doctor Apolo, ¿cómo le ¿Usted va? cómo se llama? Yo soy Coyote y yo soy buen samaritano. Ah, pero ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Carlos. Carlos, ok, Carlos. Bueno, Carlos, tú ya sé que eres un coyote y estás aquí ayudando y apoyando al demandante. Sí, yo soy un buen samaritano. A mí lo que no me gusta son lo que es injusto y este que no quiere devolver los cuerpos. A ver, ¿usted pasa por la propiedad de este señor? Sí, pero este hombre es un animal. Sí. Le dispara, nos Este es dispara un como si fuéramos descarado. puercos. Claro, porque es su propiedad. Desafortunadamente. ¿Y no hay puedo otro ser lugar por animal. donde se pueda pasar? No, no hay Estoy otro en mi lado. derecho. Ah, no hay otro Ya lado. es segunda vez que me pasa. Ah, ¿Y dónde están los derechos humanos, doctora? Sí. Porque este individuo sigue. Porque es una bestia. Mis derechos son... Y las legales. ¿Qué derechos humanos habla usted si usted trata también a Derechos los humanos humanos como nos si mata fueran como a ganados? puercos. Nos mata como a puercos, Si como los a mismos animales. coyotes no hicieran lo que hace, quizá hubiera menos muertes, menos pérdidas. Usted no es un guía turístico, señor. Déjeme Doctora, hacerle- esto va a seguir pasando si este hombre no lo meten preso. ¿Quién lo va a meter preso? Ay, Si él yo está- estoy en mi de derecho. Texas. Él está Nadie en me su va a meter derecho, preso a mí. señor. Pero No, aquí mire, el único que señor, está esto bien va a eres dejar de tú. Y tú pasar. fuiste el que mataste tú. Me estás incriminando, México haga lo que tenga que hacer por sus ciudadanos, por Canal Espíritu, respeto cuando tú te mueras, y hasta el último oportunidad de peso lo cobro, trabajo. güey. Honduras, No, tú no estás en México, Salvador estás en y todos los Gringolandia. lugares donde la gente inmigra, Cuba, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace falta. Lo vamos a invitar a la sala al señor Rafael Larraenza, quien es el fundador del grupo de rescate Ángeles del Desierto. A la señora Mónica Bedoya, quien es la directora de Ángeles del Desierto. Y al abogado, el doctor Eduardo Soto, quien es abogado de inmigración. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora. Don Rafael, cuéntenos un poco desde cuándo se fundó esta organización, hace cuánto tiempo usted está involucrado. Muchas gracias, doctora. Este marzo, el día 3, cumplimos 20 años con esta organización. Felicidades. Sí, gracias. Y precisamente la fundamos porque empezamos a notar que cuando se construyó la cerca, nuestra gente empezó a fallecer por los tremendos esfuerzos que hacen por las distancias tan grandes en los desiertos. Sé que nos trajo unas imágenes de un rescate que usted hizo hace poco. Sí. Vamos a verla, señor director, por favor. Este jovencito, desafortunadamente, estaba dentro de un área que era propiedad privada. Entonces yo traté de encontrar el permiso para poder nosotros entrar con permiso para buscarlo. Sin embargo, no pude obtener el permiso y nos tuvimos que brincar a buscarlo. O sea, tuvieron que romper la ley, traspasaron a una Desafortunadamente. propiedad privada para poder identificar a esta muchachita. Después de que encontramos a este joven, tuvimos que enfrentarnos con la justicia y con los dueños de la propiedad que no estaban de ninguna forma contentos con lo que habíamos hecho. Tenemos prohibido entrar a las propiedades privadas sin permiso. Hemos usado aviones, avionetas, helicópteros para poder no traspasar las tierras y de esa forma poder ubicar a nuestros hermanos. Ok. Mónica, como directora de Ángeles del Desierto, ¿de dónde consiguen fondos? Sí, doctora, buenas tardes. Pues en realidad nos ayudan personas que nos quieran aportar. Tenemos la cuenta de PayPal. Pues nosotros ponemos también nuestro equipo para pedir ayuda. Ayuda. Y no hay organizaciones, tenemos- estas organizaciones proinmigrantes que los ayuden y no sé, y cooperen con ustedes. Hasta ahorita no tenemos ayuda, estamos pidiendo de verdad que nos ayuden porque queremos seguir ayudando a nuestros hermanos migrantes porque pues ahorita esta situación en la cual están pasando bastante
porque pues piensa que ya no van a poder ingresar. Y las temperaturas están a una temperatura... Están horribles. Están ¿no? horribles y lamentablemente muchas de las veces nosotros no tenemos para combustible, no tenemos forma de poder ir hasta Texas, por ejemplo. Ustedes tienen página web, me imagino, ¿sí? Sí, ¿verdad? tenemos página bueno, web. Pues voy a invitar al público a que ingresen a la página web de ustedes y los cooperemos con esta organización que va a cumplir 20 años de servicio. O pueden ir a telemundo.com también, ahí va a estar la información de ellos y cooperemos con ellos para que sigan dando el servicio tan difícil que prestan, pero que tanto ayuda y tanto alivia cuando hace falta. Doctor Soto, qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, y gracias por haberme invitado. Me da mucho gusto tenerlo. Bueno, este chico tiene esta situación con su papá. Él quisiera que su papá pudiera venir para darle santa sepultura a los restos de su familia, si podemos recuperarlos de alguna manera. ¿Usted cree que exista algún tipo de visa que se puede ayudar para que el señor venga de Honduras? Debido a esta tragedia sí hay. Las personas que pueden establecer el vínculo sanguíneo acá como su papá va a poder venir acá con visa de turista. Aunque él sea indocumentado. Lo que pasa es que aquí hubo una tragedia obviamente muy grande y es lo que merita de que se le dé la entrada legal a este país. Y hablando de esa tragedia, estas personas murieron porque ingresaron, traspasaron a unas propiedades privadas. No estaban cometiendo, estaban cometiendo el crimen de ingresar al país ilegalmente, pero realmente es una muerte violenta. O sea, yo cuestionaría las leyes en Texas, porque una cosa es dispararle a alguien que ingresa a tu propiedad con la intención de hacerte un daño a ti o a la propiedad. Pero el que está nada más que pasando porque se está escapando, me parece tan fuerte poderlos asesinar justificablemente. ¿Este hombre es víctima realmente de un crimen legal? En este caso, al establecer de que hay un proceso criminal en contra de la persona... Pero es que no lo hay. No, podrá haber... Porque él está totalmente justificado en asesinar a quien ingrese a su propiedad. Bueno, yo no estoy al tanto de las leyes del estado de Texas. Pero matar y quitar la vida de una persona por defender tierra, no creo que es justificado. No tienes madre, güey. Deberías estar preso. Yo tampoco. ¿Tú qué te vas a poner a construir el muro? Y yo analizaría eso un poco más cuidadosamente en el futuro. Usted sabe que los mataste ya. Tú eres un asesino. No soy asesino. Tú eres un asesino. Deberías para acá. Decisión del caso. Tiene corazón. Esta decisión es para este caso. No es para todos los casos. Yo no hago decisiones aquí para que sean todos los casos que son parecidos. Entonces mi decisión aplica para todos. No es así. Las decisiones que yo emito van conectadas directamente al caso que se presenta ante mí, única y exclusivamente. Entrégale los restos a este muchacho inmediatamente. Gracias, doctora. Lo que quede, un pelito, se lo entregas a este muchacho para que él los pueda enterrar como Dios manda. Y ojalá, hermano, ojalá que tu familia nunca tenga que enfrentar lo que enfrentó la de él en tu casa. Ojalá. Acuérdate que por estas venas tuyas, mías y de los que estamos aquí, corre sangre de inmigrante. He dicho, caso cerrado. Una forma de que él estuviera tranquilo, era una forma de que él se relajara. ¿Cómo está eso bien? No podía tener acceso a niñas, obvio, no puede tener acceso a mujeres.